de la sesión. El acta número 191 queda a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas, y la secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Hay un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que se autoriza a la Comisión a sesionar los días 29 y 30 de abril para recibir audiencias públicas en el marco de la discusión general de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.712-24, y una carta al presidente del Colegio de Periodistas, mediante la cual solicita audiencia para referirse a la vulnerabilidad a la libertad de expresión y a la labor de la prensa que se traduce en acciones de censura y prohibición en algunos casos para el ejercicio profesional y agresiones a este mismo medio. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, Claudita. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Se ven todas las personas en la pantalla o no? Con la... podrías poner, dice, en la reunión, desplegar a las 12 personas. Para ver, no, a ver, no. Para ver si levantan la mano. Ahí. Ahí. Si no hay nadie, ya, perfecto. Pasamos, si no nadie pide la palabra, pasamos a asuntos varios. Tampoco nadie pide la palabra. Entonces, se hace presente que a la presente sesión se encontraba invitada la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, señora Consuelo Valdés, quien excusó su inasistencia, y en su representación asisten el subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, y los asesores jurídicos y legislativos, señora Loreto Newman y señor Raimundo Varela. Acá se ve muy mal, están presentes ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí lo veo, ya, perfecto. Hola, buenos días. Buenos días, chiquillos, chiquillas, José Luis. Ya, perfecto. Esta sesión tiene por objeto recibir al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de las Subsecretarías de la Cultura y las Artes, ANFUcultura, señor Jorge González San Martín, para que se refiera a los efectos laborales del recorte sufrido por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes en la Ley de Presupuesto 2021, de modo de instar al Ejecutivo a tomar las medidas presupuestarias necesarias que resguarden, entre otros, la provisión de planes y programas, la salud de las y los trabajadores, con la finalidad de no repetir tales recortes para el año 2022. Jorge González ya se encuentra presente, ¿sí? Ahí está. Hola, buenos días, Jorge. Y también recibir a la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP, señora Patricia Torres, para que se refiera a la realidad laboral de las y los trabajadores del Ministerio, en particular de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y de las CEREMIS que trabajan vinculadas a los fondos concursables. Muy buenos días, y en el mismo orden de presentación les doy la palabra, bueno, y primero saludar a todos y a todas que se encuentran presentes. Jorge González, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todos y todas las presentes. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. La pandemia del COVID-19 ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad neoliberal, afectando fundamentalmente a la clase trabajadora y sus sectores bajos y medios, mientras las fortunas más grandes del país aumentan hasta un 73%. Uno de los segmentos más afectados en Chile es el de las y los trabajadores del sector productivo de las culturas, las artes y el patrimonio. Según diversos estudios, la tendencia desde el inicio de la pandemia es que el 50% de esta fuerza de trabajo se encuentra inactiva sin ingresos. La respuesta desde el gobierno para ir en ayuda de este sector fue un proyecto de ley de presupuesto 2021 que ustedes muy bien conocen, que fortaleció la posibilidad de proveer empleos financiados vía concurso de recursos para la gestión de proyectos e iniciativas culturales, los fondos de cultura, a expensas de otros programas no concursables. Esto significó finalmente incrementar en el área de la concursabilidad en 12.000 millones de pesos
para la provisión de ingresos orientados al sector cultural mediante un fondo transitorio de emergencia. Sin embargo, y por el contrario de lo que recomendamos y demandamos innumerables organizaciones de trabajadores y trabajadoras, incluida la bancada cultural, de la cual muchos de los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, incluida usted, Presidenta, son parte, la propuesta del ex ministro Briones debilitó la musculatura de la dotación de nuestra institución, como bien ustedes bien saben, de 906 a 751 cargos, 155 cargos menos de lo consagrado en la Ley de Presupuesto 2020, unidades que fueron establecidas en el contexto del informe financiero que creó nuestro nuevo ministerio y que debían proveerse en este periodo. En su momento señalamos que esto sería un error. Nos arrojaría a una crisis del trabajo sin precedentes en nuestra institución, que pondría en peligro la provisión oportuna de estos recursos, más necesarios que nunca para, reitero, el sector laboral más golpeado por la crisis económica. No fuimos escuchados por el ex ministro Briones y la ley se promulgó según los parámetros señalados. Aprovecho de señalar que la verdad que soy oriundo de un barrio, muy orgulloso de ser de un barrio. Pero como profecía autocumplida, hoy en día las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras fiscales y los efectos en la salud y seguridad laboral están comprometiendo la provisión de los planes y programas para ir en apoyo del sector de la cultura, las artes y el patrimonio. Analicemos, cierto, esta crisis institucional del trabajo. Ya nuestro informe elaborado por la Comisión de Estudios de Anfocultura, el diagnóstico de las condiciones de salud psicosocial de las y los trabajadores en situación de trabajo temporal desde el hogar, que nosotros compartimos con los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, señalaba que a fines de abril, entre sus conclusiones, los trabajadores y trabajadoras han demostrado una capacidad de adaptación elevada ante el cambio radical que significa el trabajo remoto, modificando comportamientos, extendiendo su jornada laboral hasta en 12 horas promedio, utilizando recursos propios, todo esto con el objetivo de dar continuidad al servicio en equilibrio con la seguridad familiar, vale decir, para evitar el contagio de COVID-19. Esta verdadera revolución del trabajo ha significado la implementación del trabajo remoto en pandemia en nuestra institución, y en el país y el mundo entero, te dan un marco histórico de regresión de la relación recursos financieros, fuerza de trabajo en nuestra institución. Del 2013 al año 2020, la cifra de la gestión de convenios de todos los departamentos programáticos de nuestra subsecretaría de las Culturas y las Artes y del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los departamentos de Ciudadanía Cultural, Educación Artística y Fomento de la Cultura y las Artes, ha aumentado un 42%. Por el contrario, ¿cierto? Esto no ha tenido relación con el aumento de la dotación efectiva, mientras el año 2013 nuestra dotación por ley de presupuesto fue de 547 cargos, en el 2020 esta fue de 751, lo que representa un aumento solo del 27%. Precisamente pensando en este déficit, fue que el informe financiero de la ley 20.045 que creó nuestro ministerio, el año 2008, proyectó un crecimiento de la dotación desde aproximadamente 750 cargos a poco más de 900. Este diagnóstico es más brutal cuando observamos la relación entre el flujo financiero de convenios, los equipos que gestionan con los ciudadanos la provisión de recursos vía convenios para la ejecución de proyectos e iniciativas culturales y los equipos de trabajo. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, por supuesto. Necesito que me den el pase, Presidente. Ya, ahí está. Millón de gracias. Lo que ustedes pueden ver en esta tabla, ¿cierto?, es la distribución de recursos financieros, convenios y profesionales dedicados, ¿cierto?, a la gestión de convenios en la institución. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que en esta lámina los espacios en rojo señalan la inexistencia, ¿cierto?, de profesionales o trabajadores para determinadas funciones en algunas regiones, supervisores, profesionales o apoyos de proyectos y revisores financieros.
y pueden ver también, ¿cierto?, el elevado flujo de convenios a lo largo de todo el país y las regiones más críticas, por supuesto, Valparaíso y Metropolitana. El escenario descrito en la actualidad constituye un peligro real para la provisión oportuna de los convenios para la gestión de iniciativas culturales, tanto de los regulares como los relacionados al Fondo Transitorio de Emergencia, aprobado en la Ley de Presupuesto 2021, de 12.000 millones de pesos. Estos recursos son esenciales para ir en ayuda de las y los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. La Subsecretaría de las Culturas y las Artes, aprovecho de saludar a don Juan Carlos Silva, nuestro subsecretario, ha debido prorrogar el plazo para la firma de convenios que finalizaba, ¿cierto?, este lunes 19 de abril. Al flujo de convenios ya señalados se van a sumar cerca de 3.500 proyectos correspondientes a los fondos de cultura 2021 del Fondo Transitorio de Emergencia. Si tengo algún error en la cifra, subsecretario, después agradezco que usted lo pueda corregir. La Contraloría General de la República, a través del informe número 753 del 31 de diciembre del 2018, el informe número 758 del 25 de enero del 2019 y el informe 369 del 17 de diciembre del año 2019, ha sistematizado las debilidades relacionadas con los problemas de dotación en nuestra institución, fundamentalmente la debilidad objetiva para establecer un control particular sobre el alto flujo de proyectos. Como es posible observar, ¿cierto?, en la lámina que revisamos y los datos expuestos, un supervisor de proyectos en promedio a nivel país supervisa poco más de 400 proyectos. Esto es promedio, porque en algunas regiones esto se escapa. Un revisor financiero analiza financieramente en términos promedio cerca de 550 proyectos. Los análisis respecto del flujo normal de proyectos son claros, al señalar que para desarrollar una supervisión y una revisión financiera de proyectos que cumpla con todos los parámetros de apego a la normativa, un trabajador o trabajadora que desarrolla estas funciones no debe tener una carga superior a los 150 proyectos. Como ven ustedes, esto puede hasta triplicarse. Y no podemos finalizar, ¿cierto?, este diagnóstico de las condiciones laborales señalando una situación que obstaculiza, ¿cierto?, la gestión de convenios y que tiene como origen la pandemia del COVID-19. Según nuestras estimaciones, aquí también podríamos tener un error en el cálculo, pero creemos que son aproximados, cerca de 2.500 proyectos desde el año 2019 a la fecha no pueden cerrarse administrativamente, ya que según ley de presupuesto... ¿Cuántos, disculpe, Jorge, cuántos proyectos no se pueden cerrar? Disculpe. Cerca de 2.500 proyectos. Del año 2019 a la fecha no pueden cerrarse administrativamente, ya que según la ley de presupuesto estos proyectos deben obligatoriamente implementar una retribución artística cultural en un establecimiento educacional, cuestión no viable en el escenario actual. Esta situación también afecta a las personas naturales y jurídicas que deben firmar convenios para este año 2021 y el nuevo Fondo Transitorio de Emergencia, y como requisito, ¿cierto?, tienen que tener sus proyectos cerrados, ¿cierto?, o en proceso de cierre. Si bien, ¿cierto?, cuando su informe está en revisión puede firmar convenio, después necesariamente ese convenio tiene que cerrarse, y aquí tampoco nosotros tenemos un criterio homogéneo desde el punto de vista de la interpretación de la normativa. Entonces, nuestra organización solicita por su intermedio a la Comisión de Cultura de la Cámara, por su intermedio, presidenta, debatir respecto de la idea de legislar esta materia, para que quienes por razones de fuerza mayor fundadas en la pandemia no puedan desarrollar esta retribución, puedan cerrar sus proyectos y ejecutar nuevas iniciativas sin la preocupación del lastre de procesos pendientes, cuestión que significa también aminorar la carga de trabajo de nuestros equipos, que deben continuar el monitoreo de estos proyectos y asesorar a los gestores culturales, a las personas naturales y jurídicas, para que puedan finalizar ciertos subprocesos. Observemos ahora las consecuencias en las y los trabajadores fiscales del escenario descrito. Si bien los datos permiten observar una contracción en casi un 50% de las licencias médicas en el escenario de trabajo remoto, como lo demuestra la tabla que vamos a ver a continuación, la contraparte de esta tendencia es el aumento en un 400% de las licencias médicas por enfermedad profesional.
mientras que el año 2019 se registraron 11 licencias de este tipo. En el 2020 estas aumentaron a 44 casos. Los datos más elocuentes, o sea, los datos son más elocuentes cuando comparamos porcentualmente los resultados. Las enfermedades profesionales diagnosticadas aumentaron de un 0,7 a un 5,3. Voy a compartir la lámina para que puedan observarla. Acá tenemos, ¿cierto?, la tabla número 2, la comparación porcentual de distribución de licencias médicas en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Pueden observar en rojo, ¿cierto?, lo relacionado con las licencias tipo enfermedad profesional. Esta tabla también es de elaboración propia con datos institucionales. Para ir finalizando, Presidenta, en complemento, las enfermedades profesionales diagnosticadas por la Mutual de Seguridad han aumentado en un 125%. Sin embargo, la respuesta institucional frente a esta realidad de pauperización de la calidad del trabajo ha sido, discúlpenme, el incumplimiento en un 100% de las medidas y plazos instruidos por la Mutual de Seguridad, tanto para los años 2019 y 2020. En su conjunto instruyeron, ¿cierto?, cambio de puesto de funciones. La principal explicación institucional para no dar cumplimiento a los tratamientos ordenados por la Mutual es la aplicación de la circular 15 de autoridad del Ministerio de Hacienda que limita contrataciones o reemplazos. Frente a esta realidad, nuestra organización se ha visto en la obligación de hacer uso de sus facultades con el objetivo de restaurar los derechos vulnerados de sus afiliados y afiliadas. En este sentido, previa solicitud de nuestra organización, la Seremi de Salud Metropolitana y de Los Ríos ya ha desarrollado fiscalizaciones en las dependencias de Ahumada 48, Fray Camilo acá en Santiago y en Valdivia durante los años 2019 y 2020, que no solamente han dado cuenta de los cumplimientos en temas de salud psicosocial, sino que además respecto del Decreto Supremo 594 y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. El pasado viernes 2 de abril solicitamos fiscalización en las dependencias de la Orquesta de Cámara, el Teatro Municipal de Ñuñoa. En complemento, este viernes 16 de abril solicitamos fiscalización sanitaria integral a la Seremi de Salud, de la Seremi de Salud hacia la Seremi de Culturas de la región de Valparaíso, con Tanjarvi, y el miércoles 14 de abril solicitamos fiscalización hacia la Seremi Metropolitana, Alejandra Novoa, por incumplimiento en las medidas para el tratamiento de enfermedades laborales, incumplimiento en la conformación del Comité de Vigilancia del Riesgo Psicosocial, que debe velar por el cumplimiento de estas medidas. Esto a pesar de las reiteradas solicitudes que el propio subsecretario de las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva, hizo, del Departamento de Gestión de Personas, del Comité de Vigilancia Nacional del Riesgo Psicosocial y de nuestra organización. Esta semana hemos ampliado estas denuncias a la Superintendencia de Seguridad Social, incluyendo como objeto de fiscalización a la propia Mutual de Seguridad, por no fiscalizar el cumplimiento de las medidas frente a las enfermedades laborales de esta y otra región. En este sentido, agradecemos mediante su intermedio, Presidenta, que esta comisión oficie a la Seremi de Salud de Valparaíso y Metropolitana y a la suceso respecto de la necesidad de dar celeridad a estas fiscalizaciones, dada la gravedad de los hechos relatados. Perfecto. En complemento, por segundo año consecutivo, Anfucultura ha solicitado el cambio de organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades laborales a nuestro jefe superior, ¿cierto?, don Juan Carlos Silva Lunate, no solo por la falta de fiscalización de la Mutual de Seguridad hacia nuestra institución, sino además por faltar a sus obligaciones al no declarar brote de enfermedad laboral en los centros de responsabilidad mencionados y a la baja calidad de las prestaciones. Nosotros no queremos seguir siendo tratados como clientes, nosotros somos trabajadores y exigimos de parte del organismo administrador del seguro de accidentes y enfermedades profesionales ese trato. En ese sentido, solicitamos, ¿cierto?, por su intermedio, Presidenta, a la honorable comisión que oficie a la Mutual de Seguridad para explicar las razones de su incumplimiento. En complemento, solicitamos, ¿cierto?, que también, bueno, está aquí mismo, yo creo que no es necesario oficiarlo, pero sería muy positivo, subsecretario, poder tener respuesta a nuestra solicitud, que está bastante bien fundada. Nuestro objetivo es cambiarnos al Instituto de Seguridad Laboral. Nuestra institución ya pasó por la H. Hay informes que dan cuenta de los problemas que hubo con la Asociación Chilena de Seguridad, y en ese sentido para nosotros creemos que un organismo que cumple con los estándares de calidad y que además cumple una función pública desde su más profundo espíritu es el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL.
Y ya para ir finalizando, nuestra organización, de modo de enfrentar esta realidad, a través de la movilización y la presión sindical conjunta con nuestra confederación madre, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, en conjunto con parte de su directorio y de su presidente, don José Pérez de Belli, ha logrado obtener, cierto, de parte de DIPRES y de la Subsecretaría de las Culturas la disposición positiva para desarrollar una mesa de trabajo que desde lo presupuestario aborde las condiciones laborales de nuestra institución. Junto con agradecer la disposición para llevar adelante dicho espacio de parte de todas las partes interesadas, ¿cierto? Hay que ser justos y honorables. Es importante señalar que esto nunca fue posible mientras estuvo el exministro Briones, para quien nuestro sector era, según sus propias palabras, absolutamente prescindible, a pesar de que hoy en día en su campaña incluye a gestoras culturales. En ese sentido, por su intermedio, Presidenta, queremos solicitar a esta honorable comisión que pueda oficiar al ministro de Salud, don Rodrigo Cerda, una persona mucho más dialogante, respecto de la necesidad de dar importancia estratégica a esta mesa de trabajo, cuyos resultados debieran favorecer tanto a los trabajadores fiscales que deseamos desarrollar nuestro trabajo en condiciones dignas, como a los trabajadores culturales que están afuera, ¿cierto?, que esperan una provisión oportuna de los recursos para enfrentar esta crisis. Y por último, junto con agradecer por su intermedio, Presidenta, a toda la comisión la posibilidad de exponer las condiciones laborales de nuestra institución, de sus trabajadores y trabajadoras, no puedo dejar de saludar a las trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio, tanto a quienes trabajamos en el Estado como quienes lo hacen de manera independiente o en el sector privado, porque la verdad que las culturas, el arte y el patrimonio son el alma de las comunidades y el alma de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge González. Vamos a darle la palabra a la señora Patricia Torres y después de ello hacemos las preguntas correspondientes. Patricia Torres tiene la palabra. ¿Cómo? Sí, estaba esperando. Hola, buenos días. Muy buenos Hola, días. buenos días, Patricia. Estaba esperando que me dieran el audio. Bueno, tal como se indicó, mi nombre es Patricia Torres Sepúlveda, soy funcionaria pública del ámbito de la escultura en la región del Maule y soy la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Escultura, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP. AFUCAP es una organización sindical que nace el mismo día que se pone en funcionamiento la nueva institucionalidad cultural en Chile, el 1 de marzo del 2018. Con 3 años de existencia y en su segundo periodo como organización, tengo el orgullo de ser su presidenta, con un directorio compuesto solo por funcionarios de regiones, y soy la primera presidenta que no es ni de la capital regional, ni tampoco el nivel central. Vivo y trabajo en Talca. Agradezco a las señoras y señores diputados presentes por su intermedio, señora presidenta, por la posibilidad que nos otorga de poner una vez más en este escenario la delicada situación que como trabajadoras y trabajadores de la cultura estamos viviendo hoy día. Inicio esta presentación enviando mi abrazo, agradecimiento y felicitaciones a todas mis compañeras y compañeros del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio por el tremendo esfuerzo que han hecho para mantenerlo activo en todas sus divisiones, áreas, en los programas, a pesar de todo, y el alto costo que para ellas, ellos y sus familias significa. También quiero, a través de mí voy a manifestar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que trabajan en el sector artístico-cultural, que se han visto tan profundamente dañados por el efecto directo o colateral de esta pandemia. Si bien como asociación de funcionarias y funcionarios nos interesa particularmente las dificultades internas, no podemos sino afligirlos por la realidad que ha creado la pandemia y por las insuficientes medidas de gobierno, que configuran un difícil escenario para el sector artístico, lo que se ha visto reflejado con mayor crudeza en recientes fotos que circulan en las redes sociales, que muestran largas filas de artistas en ollas comunes, esperando por un plato de comida caliente. Al parecer se cree que los fondos concursables son una solución para los artistas que están en esa fila, y que son un camino real y eficiente para contener una situación que hace mucho rato está desbordada. ¿Qué derecho al trabajo se está garantizando desde el Estado y sus poderes para quien desempeña las artes y las culturas? Por esta comisión han pasado muchas personas, representantes de diversas organizaciones, sindicatos, agrupaciones que manifiestan su preocupación,
entregan referentes bibliográficos, tablas, estadísticas, de la creciente necesidad de apoyo que se requieren en todos los sectores y ante la demanda que ustedes, las y los integrantes de esta comisión, por su intermedio, Presidenta, han hecho ver a la máxima autoridad del país. Lo que se recibe de vuelta en la noticia, se creará un fondo concursable para. Los fondos concursables son el único mecanismo que la autoridad ha visualizado. Sin embargo, las comunidades artísticas y las mismas organizaciones de funcionarias y funcionarios, como la que me corresponde presidir, hemos manifestado que este mecanismo es excluyente, segrega y no permite avanzar hacia el desarrollo. Por el contrario, convierte el trabajo en cultura en una parte y en una permanente competencia cruel y despiadada, como tantos enemigos detectados últimamente, al que solo pueden vencer los artistas gestores con tecnología, con acceso a Internet, con herramientas digitales modernas y adecuadas que puedan traducir no solo la rebasada estructura concursal, sino también los requerimientos que una postulación implica. El fondo concursable tiene a su haber una serie de pasos, antes, durante y después de la postulación, ¿sí? La evaluación de las propuestas es una de las etapas menos complejas, es de transferencia de recursos y el cierre de los proyectos son los que nos preocupan y nos afectan en concreto a las trabajadoras y trabajadores. Al contar con la práctica concursable como único recurso, se recarga el trabajo del departamento jurídico, de administración y el de la supervisión de los proyectos. Como el Ministerio aún no invierte en una plataforma que permita hacer seguimiento con un RUT, por ejemplo, para verificar la deuda en cartera SIGFE, la y los supervisores no dan abasto para contar con información actualizada. Y por ende, los recursos pueden tardar más de 2 meses en ser entregados a los concursantes, a los artistas, a los gestores, a los cultores que están en ese concurso. En el intertanto, la presión a todas y todos quienes trabajan en esta cadena ha sido cada vez más despiadada y ha provocado diversas patologías en nuestras compañeras y compañeros, tal como lo mencionaba Jorge y nos mostraba en su tabla, las licencias. Un alto porcentaje presenta alguna enfermedad de origen laboral, lo que se convierte en una dificultad para las autoridades del Ministerio que no han previsto ni solucionado. Ya se tenía antecedentes de esta situación de vulneración de derechos laborales. No es con esta administración que llegó la sobrecarga laboral por el exceso de fondos concursables, pero sí tiene una alta responsabilidad, ya que no solo no atendieron la dificultad cuando no pudieron, sino que además elevaron aún más los niveles insoportables de la carga laboral. Buscaron resolverlo con contrataciones ilegítimas a honorarios, que no solo desconocen la rigurosidad del sector público, sino también los procesos más básicos. Casi como una burla, reciben remuneración y sin responsabilidad administrativa. Se quedan por un par de meses y luego se caduca el contrato, quedando la y los funcionarios con la responsabilidad ante eventuales errores. Decimos que son ilegítimas porque no nos extrañaría que muchas de las personas contratadas por este periodo tan corto también figuran como integrantes de partidos políticos y en los equipos de campaña de las seremis de turno. En la región del Biobío, por ejemplo, siendo la tercera región más grande del país en cuanto a los fondos adjudicados a nivel nacional, existe en la actualidad una sola profesional encargada de la unidad de fondos, con grado 12 y un apoyo administrativo grado 14. Entre ambas funcionarias deben gestionar 1.000 proyectos, lo que corresponde a 6.000 millones de pesos, y además hoy están siendo auditadas por la Contraloría Regional de la República. Ambas funcionarias gestionan desde la confección de resoluciones que declaran los seleccionados los proyectos, el seguimiento y el apoyo, hasta el cierre de los mismos, lo que implica un sinfín de actuaciones administrativas y de responsabilidad funcionaria, mucho más allá de lo humanamente atendible. Así como este caso de Biobío, podría seguir enumerando prácticas similares que ocurren a lo largo de nuestra región y sus respectivas secretarías. ¿Para quién son las políticas concursables que se instalan con tanta dedicación desde esta administración? ¿A quiénes le beneficia en realidad? Si es engorrosa, discriminadora, ineficiente para la comunidad, explotadora, dañina también para los funcionarios y funcionarias que desempeñan en este sector público. Hace unos días conversamos con la ministra, la señora Consuelo Valdés, y la felicitamos por lo que planteó como logro de su administración, la de tener más recursos para cultura, porque queremos y lucharemos para tener los recursos para nuestros colegas trabajadores y trabajadoras de las artes,
Sin embargo, lo que en realidad nos preocupa es que el aumento de fondos no significa un aumento de personal que lo administre. Son las mismas funcionarias y funcionarios de siempre quienes deben hacerse cargo de lo que implica la gestión de cada proyecto. Hemos visto que el trabajo de una persona vinculada a los fondos concursables se ha triplicado en este último año, por lo que nos encontramos con compañeros y compañeros que, pese a haber aumentado considerablemente su carga laboral, no cuentan con una remuneración equivalente a la responsabilidad y a la carga que ello implica. Esto en el corto plazo repercute también en lo que esperan de la institución los artistas y las artistas, las comunidades, las organizaciones que se desempeñan en el sector cultural. Jorge lo mencionó, se puede demorar mucho tiempo y pueden haber proyectos sin cierre mucho tiempo para poder abrir otra partida. De la partida presupuestaria para la Subsecretaría de las Artes, de la Cultura y el Patrimonio, hoy el 30% del presupuesto es ejecutado por el área de fondos concursables. Y a pesar de toda la disposición, de la pasión y la buena voluntad de las trabajadoras y trabajadores, este no cuenta con la estructura suficiente para hacerse cargo de esta situación. No renegamos a priori de los fondos concursables, sino que solicitamos por su intermedio, señora presidenta, a todas y a todos los integrantes de esta comisión que exijan a esta administración que cuente no solo con los recursos, sino que con el equipo humano, que considere la calidad de vida, las instrucciones de los mandos medios, la presión en las calificaciones de desempeño, las enfermedades, el contexto pandemia, y otorgue tecnología suficiente para responder a la altura y en los tiempos que corresponden al sector que atendemos. Nos importan los y las artistas, los cultores, los artesanos, los agentes de la cultura y las artes, en quienes repercute directamente la entrega de los recursos, con suma eficacia y suma eficiencia a quienes nos debemos como trabajadoras y trabajadores del Estado. Todas y todos, ustedes por su medio, señora presidenta, y nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hola. Muchas gracias, Patricia. Gracias también a Jorge. Y tiene la palabra el subsecretario. Recordar que tenemos otro invitado también, pensando en los tiempos, por favor. Y después de la exposición del subsecretario, hacer las preguntas correspondientes. Gracias, presidenta. Aprovecho de saludarla a usted. Creo que es primera vez que me toca bajo su presidencia asistir a exponer. Saludar a Claudia, a Macarena, a los parlamentarios de la comisión, en especial al diputado Alarcón, que sé que lo ha pasado mal el último tiempo, independientemente de las razones. Siempre cuando alguien está pasando mal momento hay que recordarlo y mandar las buenas energías. Respecto a lo que se ha señalado, presidenta, obviamente hay muchos aspectos de índole administrativo, presupuestario, de interés funcionario, que cuentan con toda mi disposición para entrar en el detalle pertinente. Creo que es fundamental. Y sin perjuicio de entrar en ese detalle, yo quiero partir diciendo cuál es el espíritu con que la subsecretaría, desde el 11 de marzo del 2018, ha abordado la situación funcionaria. Y tomarme posteriormente de uno de los aspectos que se señaló, que creo que va en total contradicción con ese espíritu. Nosotros hemos sacado adelante, y hablo nosotros que son el equipo de la subsecretaría, los cerca de 1.200 funcionarios y funcionarias, una instalación ministerial que se ha dado en situación inédita de ninguna otra institución pública en el país. Yo quiero recordar que esta institución tuvo 10 días entre que nació como ministerio y un cambio de administración. Y no es que pasamos de un cambio de ropaje jurídico de servicio público a un ministerio. Hubo nuevas funciones, hubo que traspasar funcionarios, hubo que crear nuevas orgánicas, nuevos órganos colegiados. Todo eso se ha hecho en un sentido de equipo fundamental. Si nosotros tomáramos únicamente esto como una disposición de las autoridades de turno versus quienes son parte de esta institución y quienes representan los distintos gremios hoy día presentes, no lo hubiéramos sacado adelante. Hoy día tenemos traspasadas las funciones que eran del Mineduc, que están plenamente operativas. Tenemos integrados los órganos colegiados plenamente operativos en cada región del país, conformados con distintas normativas y procesos de designación, operando de cara a una primera convención bajo la nueva institucionalidad, donde vamos a tratar el tema
el desafío de la cultura al alero de la nueva constitución bajo esa representación de la sociedad civil. Y tenemos un proceso en marcha que pareciera no tocarse, porque muy bien que se pongan acá los puntos que quieren perfeccionar los gremios, y bien así sea. Pero lo principal para los gremios es la certeza funcionaria, la estabilidad en sus funciones. Y el nuevo ministerio ha hecho que trabajemos conjunto con ellos distintos hitos, etapas de un encasillamiento funcionario que nos va a permitir, no llegamos ni a 20 plantas bajo el servicio cuando éramos servicio. Hoy día ya tenemos cerca de 200, más de 200, 230 y vamos próximamente a cerca de 130 más a concursarlas en el tercer hito. Eso es un trabajo en equipo donde hay que redactar bases, donde hay que hacer concursos. Recordemos que no es traspasarse, salvo el primer hito, bajo el mismo contrata de espejo a la planta. Hay distintos cupos en el DFL que creó el ministerio que hay que concursar, que hay que hacer de un carácter técnico preciso, que hay que dar garantía a los funcionarios. El lunes, ayer y hoy día, yo he estado también en las distintas instancias de capacitación a nuestros funcionarios, funcionarias, que cuentan no solamente con capacitaciones, con correo electrónico donde se puede responder cada consulta respecto a esa importancia situación. Porque acá vuelvo, Presidenta, sobre el espíritu. Y aquí quiero hacer una alerta que es fundamental. De todo lo que se expuso hay una insinuación sumamente grave que yo llamo a que se ponga en conocimiento ya sea de Contraloría o de las instancias pertinentes. Bajo ningún punto de vista se ha priorizado una característica o condición política de una persona bajo una contratación. Doy la palabra, doy fe y pongo las garantías que sean suficientes sobre eso. Y si algún gremio y alguna dirigente gremial cree que eso es así, bueno, bienvenida a esas denuncias y bienvenido a investigar. Porque cuando yo llegué a la subsecretaría, en la misma seremía que la presidenta del gremio FUCAP trabaja, existía un dictamen no interno. Tribunales de justicia ordinario habían determinado que se había discriminado a una funcionaria por su condición sexual y su situación política que era diferente a la de turno. Jamás he dispuesto a ninguna seremi, que me toca ser el supervigilante administrativo de todas las autoridades regionales, que se realicen contrataciones en razón de consideraciones políticas. Si eso se va a operar, si eso está ocurriendo, soy el primero que va a velar por que no ocurra, porque en momentos como los que estamos necesitamos priorizar las características y condiciones técnicas y la responsabilidad de sentido institucional para sacar esto adelante. Eso ha permitido, Presidenta, que hemos logrado también estar dentro del margen de nuestra ley, insisto eso, tratando de dar lo mejor de nosotros. Instauramos también reuniones con todos los equipos luego de esta pandemia. Habíamos iniciado también un sistema de comunicación más allá de lo permanente que tenemos con los gremios. Y eso es importante decir, independientemente de lo que nosotros podamos tener desafíos de mejorar, jamás se ha rechazado una reunión, una instancia de diálogo, jamás ninguna persona hayamos priorizado que nadie sienta temor a ir a trabajar, a asistir bajo obligación a nuestras dependencias, priorizar la salud. Afortunadamente, el día de ayer se dio de alta la única funcionaria nuestra que ha lamentablemente tenido que estar hospitalizada, que no se contagió en las dependencias nuestras, lo que hemos estado permanentemente también monitoreando. Estamos dispuestos, el 28 de octubre estuvieron en las dependencias a nivel central Santiago, pero también en las distintas regiones, que vaya la Seremía de Salud, son las medidas, por instalar medidas de seguridad sanitaria ha sido fundamental para nosotros, y si se tiene que ir por parte de las autoridades sanitarias pertinentes, bueno, bienvenido así sea. Lo hemos visto también respecto a resguardar a nuestros elencos. Recordemos que el Bafona y la Orquesta Cámara son parte fundamental de nuestra institución. Lo que bien se señala respecto a los convenios, entrando en materia porque no quiero dejar de lado lo que se ha señalado, yo agradezco también que se señale el punto de la sobrecarga que implica ver los equipos de fondo. Eso lo hemos visto con ambientes laborales, que nos realizó un informe también con distintas medidas que nosotros vamos a apoyar. También distintas medidas que hemos tomado. Es importante decir que lo que primero queremos abordar es que los fondos de emergencia que anunciamos hace poco, más de una semana, no impliquen una recarga, sobre todo para las regiones que tienen mayor convenio. Me estoy refiriendo a la región metropolitana y Valparaíso. Hemos hecho todos los convenios del fondo de emergencia, los vamos a llevar a nivel central, desde el Departamento de Fomento. Y por lo tanto, ninguna de esas dos regiones va a haber recargada por alguno de los 611 nuevos proyectos que se anunciaron en abril para acrecentar los 8.000 millones de pesos, lo que eran los 26.000 millones que anunciamos
el 5 de marzo cuando se dieron los primeros resultados. Y por lo tanto, además, logramos que no estaba al inicio cuando DIPRES nos dispuso los fondos de emergencia, que se dispusieran recursos para la contratación de 32 nuevas personas. Efectivamente, el carácter de un funcionario honorario no tiene la posibilidad de tener responsabilidad funcionaria, eso es efectivo, ¿ya? Pero ante la precariedad y la necesidad de tener revisores, quienes sean supervisores de proyectos, quienes después tengan que hacer la rendición, bueno, eso lo vamos avanzando. Con esto vamos a permitir que en todas las regiones haya supervisores de proyectos, cosa que no había el 2018 tampoco, Presidenta. Y si efectivamente también hay un desafío de paliar la carencia en regiones, hay que decir que lo hemos hecho precisamente para priorizar la carrera funcionaria, ya que voy. Nosotros tenemos en el DFL 35, que establece la planta del nuevo ministerio, 90 nuevos cupos para regiones. Esos 90 nuevos cupos es en el hito 4, que viene con posterioridad al que estamos ahora, el hito 3, que son cerca de 120 cupos en planta. Esos los podríamos haber concursado quizás con los hitos precedentes, incluso cuando estábamos en el hito 2, que fueron 200, cerca de 210 nuevas plantas que ya están cursadas tanto más de razón. ¿Por qué no los hicimos? Eso en concordancia y un mérito de los gremios también ponerlo sobre la mesa. Porque queremos priorizar la carrera funcionaria. No queremos estar contratando personas que sin conocimiento de las funciones lleguen en razón de consideraciones a ocupar esos cargos. Queremos que quienes hayan sido parte del hito 2, hito 3, puedan mejorar su condición dentro del servicio postular a ese hito 4. Obviamente nos va a generar recarga en estos momentos y esperamos que sea una circunstancia extraordinaria en razón de estos nuevos 611 proyectos, cerca de también de 80 otros proyectos que son del Fondo de Organizaciones, del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, que son parte de los fondos de emergencia. En esos 14.000 millones que han llegado de manera extraordinaria, Presidenta, quiero decir que hemos logrado que DIPRES finalmente nos costó autorizar a 32 nuevas contrataciones. Nosotros vamos a distribuir en las regiones según la carga de proyectos adicionales que lleguen y además vamos a llevar, como señalé antes, lo que tenga que ver con Valparaíso y región metropolitana a nivel central. Por último, para no alargarme y después responder las preguntas, quiero hacer un matiz. Podemos diferir de lo que tenga que ver con la modalidad de entrega de los recursos programáticos de nuestro ministerio. Pero hay dos aspectos que no pueden variar en razón de eso. Uno es que, tal como lo dictaminó la Contraloría en el dictamen de 88.420 de marzo pasado, nuestro ministerio no está habilitado por ley para entregar bonos. Eso no hace cruzarnos de brazos bajo ningún punto de vista, pero no estar interpelados por no estar ejecutando nuestros programas mediante bonos de asignación directa, porque no estamos habilitados por ley para eso, y así lo dictaminó la Contraloría. ¿Qué ocurre? Aquí viene la legítima interpelación a la concursabilidad. Aun cuando entregáramos esto mediante convenios sin concursabilidad, tendría que verificarse una actividad dentro del marco de un programa presupuestario y las funciones de la ley, y verificarse esa actividad y rendirse. Por lo tanto, el hecho de la concursabilidad o la convocatoria no afecta a la problemática que tiene que ver con que igualmente esos recursos, aunque no haya convocatoria mediante, en mi opinión, lo que nos abre una eventual discrecionalidad al determinar a quién vamos a entregar esos recursos, igualmente se los entregamos con convenio, Presidente. Por lo tanto tenemos que verificar que se ejecute esa actividad, se tienen que rendir administrativamente los recursos como lo dispone Contraloría. Por lo tanto, para cerrar, el hecho de que se realice una convocatoria no va a afectar el hecho de la capacidad instalada que necesitamos para supervisar una actividad y rendirla. Por lo tanto, manifestar nuestra disposición, Presidenta, a seguir vinculado con los gremios. Yo creo que hemos hecho una labor en equipo importante. Obviamente acá se vienen a exponer los desafíos, permanentemente también nos están exponiendo otros aspectos a mejorar la interpretación, no solamente de cara a la labor que hacen los equipos y los trabajos que hemos hecho para constituir los comités de vigilancia, los comités paritarios, la ejecución de los funcionarios, reiterar delante de la Comisión una disposición de trabajo permanente, no reactiva. Obviamente los énfasis y matices que hacen los gremios son fundamentales, pero tengo que dar certeza a cada miembro y miembro de la institución, de la Comisión, que nosotros hemos tenido un canal permanente. El desafío de mejorar la situación de los funcionarios ha sido primordial, y eso hoy día también nos permite que se levante el punto a mejorar, pero no de una manera reactiva, sino como desafío conjunto. Eso, Presidente. Muchas gracias, Juan Carlos Silva.
Subsecretario, ¿hay algún diputado o diputada que quiera hacer algún comentario, pregunta, consulta a los invitados o al subsecretario? De acá no se ve, no sé si hay... No, nadie ha levantado la mano. No, yo de todas maneras quiero comentar que así todo, con todas las intenciones y los comentarios, subsecretario, hay un reclamo y una demanda que no están haciendo solamente ahora los distintos funcionarios y funcionarias desde el ministerio, y eso es absolutamente atendible, porque yo entiendo que se pueden hacer muchas reuniones, pero también se dicen que las reuniones son consultivas y no resolutivas, y eso también es delicado. Cuando Jorge González habla de 155 cargas menos de lo consagrado para el presupuesto 2020, es delicado porque entendamos que todo esto impacta además en las rendiciones, esa sobrecarga que tienen. No alcancé a notar todo, pero que un supervisor analiza 400 proyectos y no alcancé a notar quien analiza cerca de 500, en circunstancias que también sabemos, y esto es hace harto tiempo, no deberían estar trabajando con más de 150 proyectos. eh, Eso es tremendo, eso es tremendo para su salud física y mental y el deterioro que se produce obviamente al interior del trabajo, con el impacto consecuente que tiene en las personas, todo el mundo de la cultura, el arte que postula fondo y que necesita tener sus rendiciones y sus cuentas a tiempo para poder postular también a otros proyectos. Eso sin duda es una realidad que está sucediendo y yo quiero preguntar lo siguiente. En algún momento Patricia dijo, eh, que no se ha implementado, que el ministerio no invierte en plataformas para, por ejemplo, ingresar por RUT y ver el estado de los concursos. ¿Eso es posible, por ejemplo, que se pueda habilitar una plataforma de esa manera? Esa es la pregunta para el subsecretario. Y también yo creo que sería importante poder tener, con respecto a lo que decía Patricia también, no sé si es posible tener el listado, el trabajo en el tiempo de las personas que son contratadas por 2 o 3 meses para salir y despejar toda duda, porque creo que es muy delicado lo que ella comenta. Entonces, la transparencia en esto creo que es fundamental. Y también me gustaría preguntar al subsecretario cómo va el avance de la mesa con respecto a estos fondos adicionales, a estos millones de dólares que se van a implementar y que se obtuvieron ahora recientemente para el mundo de la cultura y las artes. ¿Cómo va el avance de eso? Entendiendo que cuando hablamos de concursabilidad, es cierto que es una forma de entregar recursos, pero sin embargo hoy día estamos en una zona de catástrofe, en una zona extrema de catástrofe, y todos estos procesos de realentar más la ayuda que se necesita urgente. Estamos a más de un año de la pandemia. El mundo de la cultura, el arte y el patrimonio ha sido profundamente abandonado. Entonces, ¿de qué manera se va a implementar? ¿Cuáles son los tiempos que se ha estipulado para esto? Gracias, subsecretario, y nuevamente recordarles que tenemos otro invitado esperándonos. ¿No está el subsecretario? ¿Subsecretario? Hay que reactivarle el audio. Reactivarle el audio. Ahí sí. Disculpe por estar con Y no se problemas preocupen, no se con preocupen. el audio. Sí, quiero partir, Presidenta, por su última observación y pregunta, y quiero ser bien directo y honesto al respecto. Ha sido fundamental poder conseguir esos recursos adicionales, pero también, y en propia razón de lo que ha expuesto nuestros dirigentes gremiales, los presidentes de ambos gremios, ha sido fundamental que esos recursos adicionales se hayan entendido como necesarios para el sector, pero fuera del margen de acción del Ministerio. Es decir, el dictamen de Contraloría que yo cité, que dispuso que no podemos entregar bonos o recursos de manera directa, está ratificando que esos recursos adicionales que se comprometieron de dicha manera no van a poder salir de nuestra institucionalidad, tal como hay ciertos recursos que está saliendo el programa de apoyo a reactivación de industrias creativas a las direcciones regionales de Corfo. No estoy diciendo que tenga que hacerse lo mismo. Nosotros tuvimos reunión con el Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada, con ambos subsecretarios, la subsecretaria Canda, el subsecretario Villarreal. Hoy día tengo reunión con el subdirector de presupuesto, porque queremos también visualizar con las autoridades que repensaron al momento de comprometer estos recursos, bueno, cuál es la
el programa presupuestario, cuál es la institución que permita ejecutar estos recursos de la manera que se concibió y se pensó al momento del acuerdo. La mesa presidenta que nos sirvió en directo en eso, sería importante también ponernos a disposición para que se diga en qué circunstancias quién lo comprometió. Nosotros hemos tenido mesas de toda índole y bienvenido sea. El diálogo es la esencia y es fundante en nuestra institucionalidad. Tampoco queremos generar expectativas que después generen más frustración en la estado de situación hoy día del sector, ya que voy. Mesas que no permitan acabar o llegar a algún compromiso directo no van a ser efectivas y por lo tanto sería importante recabar esa información que hasta ahora a nosotros no nos ha llegado respecto a en la negociación que existió, quién comprometió la mesa, quiénes la van a liderar y quiénes serían parte. Nosotros hemos estado permanentemente dispuestos a ser parte de mesas, pero no hemos comprometido como ministerio ni como subsecretaría mesas en específico. Hemos tenido diálogos permanentes con los directores, con los órganos colegiados, etcétera, y lo vamos a seguir teniendo. Respecto a la situación de la plataforma de fondos, efectivamente nosotros, y bien lo señaló la presidenta de AFUCAP, la situación de la modalidad en que nosotros ejecutamos los recursos a través de convenios que tienen que verificar su ejecución y rendirse posteriormente es un problema histórico que hemos tratado de abordar y que hemos tratado de ordenar y que obviamente sigue siendo un desafío, pero ser honesto al respecto. ¿Qué ocurre? Recién estamos con el auditor generando una plataforma donde se pueda chequear a través de dicha plataforma y no en carpetas físicas lo que tenga que ver con la rendición y la verificación de la actividad de los proyectos. Eso hasta hace muy poco tiempo no existía y por lo tanto había una problemática, incluso ahora en pandemia, que cada supervisor o revisor tenía que llevar carpetas físicas de los proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de implementar eso a nivel de plataformas, pero eso igualmente no inhibe que tenga que existir la documentación de respaldo hasta ahora y que ha sido como se ha operado hasta ahora. Queríamos transitar hacia una lógica de rendición digital que ya le estamos permitiendo a los beneficiarios de proyectos. Queremos obviamente evitar que todo el proceso que antes era con presencialidad, hoy día salvo la entrega a la letra, que también hemos logrado que en comunas de fase 1, previo dictamen de Contraloría, nos autoricen a que no se entregue cuando la comuna está en fase 1, hemos logrado también que sea todo lo máximamente remoto, pero efectivamente tenemos que generar y estamos implementando una plataforma para que el seguimiento de la ejecución de los proyectos y la rendición se pueda hacer de manera remota y facilitar eso. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, Presidenta, se dan directrices distintas en las administraciones, distintas administraciones, criterios para verificar la ejecución de proyectos y las rendiciones, sin tener en cuenta que precisamente quienes se ven efectos a eventual responsabilidad administrativa son los funcionarios y funcionarias que llevan esas rendiciones. Y por lo tanto, las directrices que nosotros damos tratamos de siempre que sean con sustento técnico, con jurisprudencia administrativa mediante. No es llegar y decir, ¿sabe qué? Acepte tal rendición. Existen resoluciones internas que han permitido regular eso, hemos emitido circulares, tenemos que mejorar, hemos estado encima supervisando lo que va a ser ese proceso, incluso para verificar también de cara y agradecerle a los gremios de lo que tenga que ver con la posibilidad de ejecución remota, prórrogas que hemos dado y recientemente los gremios nos han hecho ver la necesidad de que la retribución educacional también se pueda hacer de manera remota y no se exija a los beneficiarios del proyecto o no se les pongan en cumplimiento por no haber cumplido esa retribución. Incluso también nosotros abiertos para modificar esa glosa para el presupuesto del próximo año. Perfecto. Muchas gracias Juan Carlos. Al final de la sesión, si no hay alguna otra pregunta, vamos a dar cuenta de los oficios y las solicitudes que se hagan. ¿Ya? Muchas gracias también a Patricia y a Jorge por su exposición y quedamos, por supuesto, abiertos a continuar dialogando con respecto a este tema. El tercer punto de la tabla, ¿no había ninguna palabra? No. Invita al señor Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, para tratar la ausencia de salvoconductos para medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales y prensa de carácter independiente durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe y las cuarentenas. Y también tratar el tema de la censura de la que son objeto instituciones y profesionales en el ámbito de las comunicaciones. Muy buenos días, Danilo, y bienvenido.
Buenos días, Presidenta. Saludar a los diputados y diputadas de la Comisión. Muchas gracias por el espacio. Para nosotros es súper importante poder dar a conocer lo que estamos viviendo en materia de comunicación y vulneración de la libertad de expresión. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Danilo. Tiene la palabra. Bien, primero que todo, hay varios elementos, voy a tratar de ser bien sintético para poder dar a conocer todas las preocupaciones que tenemos, no solamente como Colegio de Periodistas, sino que también con otras organizaciones vinculadas al tema de las comunicaciones de Chile. Nosotros participamos en un gran bloque por el derecho a la comunicación, donde participamos con otros actores y actrices también vinculadas a las comunicaciones, así que las preocupaciones que traemos a este espacio no son solamente del Colegio de Periodistas, sino que son de gran parte de varias organizaciones vinculadas, escuelas de periodismo, medios de comunicación, etcétera. Primero contarles que hay algunos elementos que quiero aprovechar el espacio porque creo que son importantes, que están relacionados también con el tema de la libertad de expresión. Estamos esta semana recibiendo 2 informes que son bien alarmantes sobre la situación chilena. Uno, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que plantea que efectivamente hay restricciones a la prensa y vulneración a la libertad de expresión en Chile, y el informe de clasificación mundial de la libertad de prensa elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, que señala que no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica hay un retroceso en torno a la libertad de expresión, y Chile obviamente ha bajado algunos lugares, algunos estándares durante el último tiempo, y eso creo que es importante también señalarlo. Pero en materia puntual, que nosotros queremos también plantearle a la Comisión que nos pueda ayudar a través de algunos oficios, está relacionado primero con el tema del avisaje estatal y la ley de transparencia. En el avisaje estatal nosotros recibimos un informe de la CEGEGOP donde se señalaban los recursos entregados, que fueron en el 2019 más de 11.000 millones de pesos, por un tema que lo conversamos en algún minuto también con el ministro Jaime Belolio, tuvimos una reunión, hemos tenido reuniones con los poderes del Estado, nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema, con el fiscal Jorge Abbott también para presentar nuestra preocupación en materia de vulneración a los derechos humanos y libertad de expresión, y ahí le señalamos el tema de que es importante que podamos tener acceso a una información completa sobre el avisaje estatal. Hoy día solo recibimos información hacia las agencias de comunicaciones que reciben estos recursos, pero no tenemos certeza de los recursos que se entregan directamente a los medios de comunicación, sobre todo nos interesan los medios de comunicación regionales, que permitiría en muchos casos subsistir, y muchos medios están cerrando precisamente por falta de recursos. Entonces es importante conocer la información completa y saber cuáles son esos recursos que llegan directamente a los medios de comunicación, no solamente regionales, sino que también en Santiago. Hay algunas agencias de publicidad que reciben sobre el 10% de este presupuesto, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Entonces es muy importante transparentar la información, cómo la agencia distribuye estos recursos a los medios de comunicación regionales. Otro punto también, porque esto es como en términos como generales que creemos que es importante, también hay varios sumarios en curso, sobre todo en el MinSal, sobre la entrega de información. También está señalado que tenemos que tener un acceso a información real y oportuno, y frente a eso se han hecho hay días sumarios funcionando en términos de que la ley de transparencia, para que la información también se entregue de manera oportuna. Hablamos principalmente del MinSal, que ha entregado información no completa a los medios de comunicación, y eso también creemos que atenta precisamente contra el derecho a la información que tienen los ciudadanos de tener, sobre todo en tiempos de pandemia y en crisis sanitarias y sociales como la que estamos atravesando. Y un tercer elemento en este marco es el proyecto de TV Educa, que es un proyecto que tiene recursos del Estado, que hoy día lo va a ejecutar, entendemos, Televisión Nacional, y también hemos solicitado, a través de la comisión también solicitamos que se pueda oficiar, tener claridad sobre los recursos destinados a este canal, que es la señal 2, en este caso de Televisión Nacional, y los alcances y la cobertura que va a tener este canal, que es tan emblemático hoy día en tiempos de pandemia. Esto lo hemos desarrollado en conjunto con distintas organizaciones. Aquí trabajamos vinculados directamente con el Comité de Defensa de la Televisión y Medios Públicos, CDT, y por lo tanto ya hemos nosotros cursado ya un oficio para tener información al respecto, para saber cuáles son los recursos y la cobertura que va a tener este canal de televisión dirigido principalmente a niños, niñas y adolescentes. Ese es el primer punto, Presidenta, y ahora contar rápidamente sobre estas vulneraciones. Usted lo señalaba al principio,
para comentarle a la comisión, desde la pandemia, desde el 2019, de la pandemia, cuando empiezan la entrega de salvoconductos o autorizaciones colectivas de trabajo, nosotros tuvimos un trabajo vinculado con la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Martorell, y con quienes desarrollamos un trabajo bastante armónico en materia de poder recibir, de hacernos cargo como colegio de periodistas de la entrega de salvoconducto, aquellos periodistas, camarógrafos, gráficos, medios populares, comunitarios, que no tenían acceso a un medio de comunicación oficial, digamos así, porque ese era el único requisito que había por ser, para poder solicitar estas autorizaciones colectivas para trabajar. Sin embargo, el 5 de abril, de manera unilateral, obviamente, nosotros tuvimos una reunión anteriormente con el ministro Belolio y con la subsecretaria Martorell. Se determinó que los salvoconductos terminaba esa modalidad y la única posibilidad que había para periodistas, camarógrafos, gráficos, gente que trabaja en las comunicaciones, era este salvoconducto que se entregaba de manera colectiva, que lo solicitaba el medio de comunicación, y se nos entrega otra posibilidad de que periodistas colegiados teníamos que tener la credencial del Colegio de Periodistas más el título universitario, que nosotros señalamos que era un error, plantearnos que teníamos que andar con nuestro título universitario, porque efectivamente todos los periodistas que tienen credenciales del Colegio de Periodistas han pasado por la inscripción oficial, como lo determinan nuestros estatutos. Por lo tanto, todos los periodistas que tienen credencial del colegio ya han acreditado que con su título universitario que son parte de nuestra orden profesional. Por lo tanto, nos parecía un despropósito que además que andar con nuestra credencial del colegio, tuviéramos que andar con el título universitario. Pero lo más complejo de esto no es eso, obviamente. Lo más complejo es que quedaron fuera muchos periodistas, comunicadores que no necesariamente están vinculados al Colegio de Periodistas. Ustedes saben que nosotros somos asociaciones gremiales, la dictadura nos quitó la condición de organización de derecho público, por lo tanto no tenemos ni siquiera la tuición ética de nuestros colegiados, ningún colegio profesional en Chile lo tiene, esa es una demanda histórica que tienen los colegios profesionales de recuperar la tuición ética y recuperar la condición de organización de derecho público y dejar de ser asociaciones gremiales, que es lo que somos. Y ahí, por lo tanto, quedan fuera un montón de periodistas y nosotros sentimos periodistas, comunicadores, gráficos, y hemos tenido casos muy graves a nivel nacional de personas que ya han dejado que no pueden trabajar precisamente porque no tienen acceso a esta posibilidad, y nosotros sentimos que ahí se vulneran dos derechos, obviamente, la libertad de expresión, el derecho a la información y también el derecho al trabajo. Ustedes conocen que la precarización del periodismo hoy día es grande, hay mucho más hay menos medios que antes. La precarización es compleja, por lo tanto muchos periodistas y comunicadores tienen que trabajar a través de boletas de honorario, despachando para otro lugar, y por lo tanto no tienen una relación contractual con una empresa. Y eso hace que han quedado fuera del proceso, y nosotros sentimos que ahí hay una vulneración, obviamente, no solamente a la libertad de expresión, sino que también al ejercicio de la prensa, porque cada vez que sacamos un periodista, un comunicador de las calles o de la noticia, estamos coartando la posibilidad de que la comunidad y la ciudadanía tenga un acceso a información pluralista en un sistema de medios que ustedes saben que Chile es absolutamente concentrado y que por lo tanto no permite un pluralismo eficaz. Y por lo tanto ahí hay una vulneración. Pero a esto le sumamos otras acciones que son sumamente graves que han sucedido en los últimos meses. Tenemos registro, el Colegio de Periodistas y también el Observatorio del Derecho a la Comunicación, y a nosotros nos consta porque somos parte de los equipos de veedores por la libertad de expresión, cerca de 300 comunicadores, entre ellos periodistas, que han sido agredidos por la policía desde las movilizaciones del 18 de octubre. Tenemos varios casos de denuncias de tortura al interior de carros policiales y de protocolos que Carabineros no cumple. Entonces aquí tenemos una grave vulneración a la prensa, y por eso que nos reunimos con el fiscal Jorge Abbott también y con el ministro de la Corte Suprema para señalar nuestra preocupación, porque se empezó a instalar la idea de la judicialización de los casos, de aplicar medidas cautelares contra periodistas. Tenemos casos de que hay periodistas que no se pueden acercar a algunos lugares. Eso para nosotros es impresentable en una democracia, se vulnera considerablemente la libertad de expresión. Y no solamente lo dice el Colegio de Periodistas y el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, como le señalaba, lo dice el relator para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también lo señala en el último informe Reporteros Sin Fronteras. Y eso nos ha llevado precisamente a solicitar reuniones con el relator, con Jorge Vaca, y hacer las denuncias pertinentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las graves vulneraciones.
Y lo último que aparece, bueno, tenemos agresiones súper complejas, solamente contarle un caso: Alejandro Torres, camarógrafo del Mega, sin contrato, precarizado absolutamente, prestaba servicios como freelance, fue herido en su ojo izquierdo producto de un disparo del mayor de Carabineros que está identificado, mientras cubría un saqueo en un supermercado en esa comuna, en el marco del estallido social. El hecho ocurrió el 22 de octubre del 2019, el responsable se autodenunció y se inició la investigación que hacia fines del año pasado avanzaba con lentitud. Y eso también lo que planteamos, porque los casos no avanzan. Nosotros hemos interpuesto varios recursos de protección y recursos de amparo, y los recursos no avanzan, quedan la mayoría inadmisible, a diferencia de años anteriores que avanzaban estos casos. Entonces sentimos que hay cierto grado de impunidad frente al tema de cuando se denuncian las acciones de vulneración a la prensa. Y finalmente, todos conocemos las últimas semanas que ha sido muy complejo el tema de espionaje. A 6 periodistas, primero era Mauricio Weibel, se sumaron 5 periodistas más, y una situación que viene registrándose hace tiempo. No podemos olvidar que en el caso de Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo y Mauricio Weibel, en el 2012 entraron a sus casas, le robaron computadores, pendrive, precisamente por las investigaciones que se estaban haciendo hacia el ejército, por las corrupciones del ejército. ¿Por qué coloco esto si esto fue el año 2012? Porque efectivamente, a partir de las declaraciones que han salido en los últimos días por las cartas, y que lo rechazamos públicamente porque es una acción de censura, es una acción de deliberación de parte del ejército y de la FACH y de la Armada, en este caso con la carta que después aparece del ministro de Defensa, nos parece una acción de censura deliberante del ejército, porque efectivamente, más allá que ellos hablan de la libertad de expresión, no estamos hablando en igualdad de condiciones. O sea, efectivamente ellos tienen la arma y hay demostraciones de espionaje, y hay demostraciones de estas acciones que no terminaron judicialmente en nada. Cuando entran a las casas de 3 periodistas varias veces, y justo son periodistas que están investigando acciones de corrupción al interior del ejército, efectivamente genera una situación de amedrentamiento hacia la prensa en general, y eso es una acción contra la libertad de expresión y con el tema, y obviamente pone en tela de juicio la democracia, que es tan importante. Y bueno, hay varios elementos, pero me quiero quedar por ahí por el momento, porque efectivamente, bueno, y las acciones también de censura, para finalizar, que se han generado desde el propio gobierno a través de estas llamadas por teléfono. El ministro Belolio señala que no tiene información sobre las llamadas, pero nosotros ratificamos que efectivamente se realizó la llamada de la jefe de gabinete del presidente Piñera al dueño de la red, donde se plantea que se revise la línea editorial, y por lo tanto que hay un amedrentamiento y una acción de censura concreto, más allá que el gobierno lo desconozca, pero es una acción ratificada y confirmada por el director del canal La Red, Víctor Gutiérrez. Nosotros hemos tenido contacto directamente con ellos, a partir también de las acciones judiciales que están haciendo, y obviamente las acciones de censura que ha tenido directamente algunas autoridades, cuando han señalado, por ejemplo, en el caso de una posible entrevista de Héctor Yaitul, en el marco de que se condenó también. Nosotros agradecimos la actitud ahí de la querella criminal que hace el gobierno en contra de los responsables de la emboscada y atentaba a nuestros colegas de Televisión Nacional, pero también le solicitamos que tuviera una línea única y una concordancia, obviamente, y que la libertad de expresión se defiende en todas las condiciones, no solamente en algunos casos, y ahí solicitamos que el gobierno tiene que tener una opinión mucho más concreta cuando se trata de vulneración a la libertad de expresión, porque se atenta la democracia. Eso creo haber hecho una síntesis de nuestra situación y en lo que nos enfrentamos hoy día en materia de comunicación y libertad de expresión. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias Danilo, preciso, sintético, clarísimo. Claudia, nuestra secretaria, fue anotando los puntos a oficiar y entrego la palabra para quien la solicite. No sé, de acá no vemos muy bien, pero parece que el diputado Labra estaba pidiendo la palabra, ¿o no? Sí, o muevan la mano nomás, porque de acá se ve muy mal, para que le active la Ahí está. audio. Ya, muchas gracias, Presidenta. diputado. Buenos días. No lo había pedido, pero Ya, perfecto. gracias a la telepatía acepto la palabra. Muchas gracias. Mire, el problema que tienen los periodistas y las periodistas es bien semejante al que tenemos nosotros. No hay un sistema claro de determinar los movimientos que hacemos con respecto a los controles sanitarios. Y más parece un control de repente
de movilidad para algunos sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes restricciones y dependemos de la interpretación que haga una autoridad u otra autoridad de cómo nos movemos en nuestros territorios. Hay casos emblemáticos aquí de que hay mala interpretación de las medidas. Y me parece que lo que ustedes detectan, que claro, viene la primera dictadura, porque estamos todavía en tránsito a un avance cultural mejor en términos de autoritarismo, de las pocas atribuciones que tienen los colegios profesionales, y hay el estado actual cultural hace que haya muchas organizaciones que hacen prensa y deberían ser acreditados y deberían tener todos los derechos para poder informar. El problema es que estamos en una situación controlada por todas partes. Entonces, yo creo que debería darse facilidades. Ahora no entiendo cómo podríamos lograr algún tipo de instrucción, y eso depende de la buena voluntad de las autoridades que nos están dirigiendo, el Ejecutivo, de que se entienda este problema como una capacidad de poder informarnos. La prensa y la libertad de expresión es algo que tenemos que cuidar para que este tránsito hacia una democracia más potente, más inteligente, crezca. Pienso que el reclamo de usted, o sea, la exposición de usted es clarísima, contundente, como dice la presidenta, y deberíamos trabajar todos y todas unidas para poder salvar este tipo de asuntos. Ahora, escuchando al subsecretario Silva por su intermedia, presidenta, hay un tema burocrático, yo sé que es necesaria la burocracia, pero esto de decir yo no tengo atribuciones, sino que las tienen otros, cuando estamos en situaciones como las que estamos, deberíamos hacer un esfuerzo mayor y lo estamos haciendo, con el 10% lo estamos haciendo, ¿no? Deberíamos tratar de que esa vaya con el acuerdo, aunque los acuerdos están bastante complicados para manejarlo, pero debería haber mayor voluntad política de salvar las vallas, porque hay una cantidad de millones de dólares que al final la respuesta es: vamos a pensar, vamos a hacer, todo es potencial, todo está en términos relativos a lo que tenga la buena voluntad de este otro ministerio. O sea, es como mandarnos a la otra oficina. Eso, yo no tengo atribuciones, el otro lo hace, y al final hemos pasado un año en que, claro, ha habido ayuda, pero sabemos que no son concretas. Sabemos que el gremio nuestro o los territorios nuestros están realmente complicadísimos. La situación es súper grave. Y la situación de ustedes también es grave, porque el alimento de ustedes es exactamente poder informar a las personas. Y el alimento nuestro también es recibir buena información. Y eso no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Y no debiera ser parte de un trámite. Debemos instalar en las leyes ahora, y con el buen espíritu que puede tener la nueva constitución construida con las reglas que nos hemos puesto, incluso mejores reglas todavía, poder saltarnos estos límites que tenemos. Yo creo que deberíamos empezar a hablar de eso. Muchas gracias, presidenta Marzán. Gracias, diputado Labra. ¿Algún otro diputado o diputada solicita la palabra? No alcanzo a ver. Diputado Alarcón también de la palabra. Diputado, tiene que dar su audio. Sí, ¿ahí se escucha? Sí. Ya, gracias. Quiero manifestar... brevemente, porque estamos en el tiempo, por favor. Ya, quiero manifestar el agradecimiento a las palabras del subsecretario
y quiero también decir que estoy cumpliendo con mis obligaciones parlamentarias, también con las obligaciones judiciales, todo esto bajo el derecho de la presunción humano, de la presunción de inocencia. Nada más que eso quería decir. Gracias. Ya, gracias, diputado Alarcón. ¿Algún otro diputado o diputada pide la palabra? ¿No? Al parecer no. Bueno, vamos a dar lectura a los oficios. Antes quisiera entregar un breve comentario, porque estamos hablando, y bien lo expuso Danilo, que se está atentando contra la libertad de expresión, al derecho a la información y el acceso al trabajo. Y justamente tomando las palabras del diputado Labra, que dijo que estábamos, sí, luchando de manera transversal por el 10% al que se le acaba de hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional por ser inconstitucional. También el gobierno, con estas actitudes contra el periodismo y toda la libertad de expresión, también estaría atentando contra la Constitución, que habla justamente de libertad de expresión en uno de sus artículos. Entonces ahí hay una contradicción bastante importante que sería interesante aclarar. Me gustaría que... sí, también quiero recordar algo muy importante. Con respecto a las 2 sesiones que se van a hacer el 29 y 30, avisarle a las organizaciones, universidades, Chicos, expertos. Denme un ¿cómo segundito, lo por percibieron favor. ustedes mi Por favor, intervención? silencio. Es importante que se inscriban por el banner que se habilitó a través de la página de la Cámara. Todos y todas, por un tema de transparencia, más allá de que puedan mandar correos manifestando su inquietud, el canal de comunicación, y como lo estamos difundiendo, es a través del banner que está abierto en la página de la Cámara, por favor. Ya eso es importante. Y Claudita, me gustaría que diera lectura a los oficios que vamos a desarrollar. Presidenta, voy a hacerlo rápido, porque son 9 oficios. Son los 4 oficios que pidió el señor Jorge González, uno del Seremi de Salud de Valparaíso y el Suceso, para darle celeridad a la fiscalización y agilizar los proyectos pendientes para que puedan cerrarse. Hay uno que no he entendido, don Jorge, el segundo, o no me lo entiendo la letra, que es para que dé cuenta el incumplimiento. Ese no lo logré captar. Ahí. No lo logré captar el segundo. Después, perdón, dígame, acláreme usted. El segundo, que era después al subsecretario de las Culturas, para que estudie la posibilidad de que se puedan cambiar al Instituto de Seguridad. Sí, del HISL. De la mutual al ISL, sí. Ya, de la mutual, eso. Y después hay uno que de suyo al Ministerio de Hacienda, tendría que haber sido usted, dijo Salud, pero Hacienda, para que le entreguen los recursos necesarios para desarrollar un trabajo en condiciones dignas, laborales dignas. Pero hay un segundo que no sé a quién va dirigido. Si me permite, Presidenta, lo que solicitamos en base a la evidencia y los datos es que se pueda debatir, dialogar, reflexionar, ¿cierto?, en la comisión en conjunto con la subsecretaría respecto a la posibilidad de eximir, ¿cierto?, para el periodo 2019-2020 las retribuciones educacionales pendientes que no se pueden implementar. Eso nosotros lo vemos bajo la forma de la técnica legislativa de una ley corta. Hemos hablado con organizaciones de trabajadores, ¿cierto?, de las culturas del arte y el patrimonio, y la verdad que hay bastante consenso. Sí, es que estábamos viendo a nivel de oficio, Jorge, por eso estábamos aclarando. No se preocupe por eso, ahí lo vamos a aclarar con Claudita, no se preocupe. Ya. Después está el presidente del oficio que pidió la señora Torres, que es al Ministerio de las Culturas, para que estudie la posibilidad que cuente no solo con recursos, sino con equipos necesarios, que considere el contexto de la pandemia, que entregue, por ejemplo, tecnología suficiente para que puedan abordar este contexto de la pandemia. Después hay un oficio suyo, Presidenta, que habla de que oficiar al Ministerio, a la Subsecretaría también, para que, para que envíe el listado de las personas contratadas entre el 11 de septiembre, por 2 o 3 meses, del 11 de marzo del 2018 a la fecha. El señor Danilo Humada pidió que se oficie respecto al avisaje estatal. Esto es a la CGGO. Sí. Especialmente a través de los medios de comunicaciones regionales y también en Santiago. Al MinSal respecto a los sumarios y que les dé acceso a la información entregada a los medios de comunicación que ha sido incompleta.
y a la presidenta de Televisión Nacional para que se refiera al proyecto Teleuca, tener claridad sobre los recursos que van a destinar a alcances y coberturas. Y eso sería Sí, todo. a mí me gustaría agregar, no sé si es posible oficiar a la Contraloría a fin de que se pronuncie acerca sobre la legalidad en el actuar del Ejército al enviar una carta de reclamo a medios de comunicación en consideración de que por ley el Ejército es una institución no deliberante, porque además la carta estaría incumpliendo normas jurídicas legales y constitucionales, además de tratados internacionales sobre libertad de expresión y de prensa. Es importante que la Contraloría, si es posible, se pronuncie. Ya, como estamos en el tiempo. Estimados, estamos en el tiempo. Quiero agradecer a Jorge González, a Patricia Torres, a Danilo, por supuesto, a Juan Carlos Silva, su presencia, a Raimundo. De acá los veo a todos pésimos chiquillos. A los diputados y diputadas. Ya, y estamos a su servicio y estamos en contacto. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.